Mis amados, muy buenos días. Qué bueno volvernos a encontrar hoy. Y más hoy que es para nosotros, los creyentes, los cristianos, un día muy especial. Y es un día muy especial porque estamos recordando uno de los actos más terribles que haya vivido la humanidad en su momento. Pero también en el fondo de nuestro corazón, una expresión de amor por aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Qué bueno, mis amados. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre. Soberano y eterno Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro único Dios. No hay nadie fuera de ti. Hoy, en este día, Señor, cuando estamos conmemorando, recordando la muerte de tu Hijo Jesús allí en la cruz del Calvario, para salvación de todos y cada uno de nosotros. Hoy, Señor, lo que para nosotros es un día de descanso, también es un día de meditación. Es un día para detenernos un instante en el transcurrir, en el correr, en el agitar de la vida, para entender, Dios, lo que tú hiciste por nosotros. Te damos gracias, Padre bueno, por este maravilloso día. Nos prestas un día más la vida. Eres bueno, Señor. Hoy queremos exaltar tu nombre. Una vez más reconocerte como nuestro amado Señor, Dios, Padre, Salvador, en fin. Gracias, Dios, por tu Hijo amado. Gracias, Dios. Allí en la cruz del Calvario deberíamos haber estado, cada uno de nosotros. Pero tú enviaste a tu Hijo. Gracias, Dios. Como Padre sabemos que para ti también fue un momento muy triste y doloroso. Los cielos se cerraron, la naturaleza se estremeció ese día. Padre bueno, queremos, Señor, entender profundamente para nunca desvalorizar lo que tú hiciste allí en la cruz del Calvario a través de tu Hijo. Señor, hoy háblanos, bendícenos, abre nuestra mente porque queremos ver con los ojos de nuestra mente lo que allí ocurrió en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, y hoy bendícenos. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Bueno, salud. Amén. Bueno, vamos a leer una porción de la palabra y yo quiero que ustedes me acompañen allí en la casa. La leemos muy rápidamente porque es largo y yo quiero que la leamos con cuidado, pensando, porque allí fue cuando ocurrió lo que todos nosotros conocemos como la crucifixión, pero fue el momento cumbre de nuestra salvación, de tu salvación, de nuestra salvación. Juan 19:19 dice: Pilato escribió un letrero y lo colocó sobre la cruz y así estaba escrito: Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado se encontraba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Recuerdan que ya lo vimos. Luego dijeron los principales sacerdotes a Pilato: No escribas, Él es el Rey de los judíos, sino escribe: Él dijo, soy el Rey de los judíos. Y Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. El mundo le sale a veces al cruce de aquel religioso, de aquel que no ha conocido realmente la verdad de Cristo Jesús. Y sigue diciendo:
Y cuando los soldados crucificaron a Jesús, le quitaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Pero su túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por eso se dijeron unos a otros, no la cortemos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Y tuvo cumplimiento en ese momento la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es una profecía, estaba escrita miles de años atrás. Y esto fue lo que hicieron los soldados. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, Marían, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Versículo 26. Entonces, al ver Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que se encontraba presente, dijo a su madre, estamos hablando de Juan, mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, a Juan, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que se había consumado todo, para que la escritura tuviera cumplimiento, dijo, tengo sed. Fue una expresión muy humana. Y había allí una vasija llena de vinagre, y ellos empaparon de vinagre una esponja y colocándola en una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Habiendo Jesús recibido el vinagre, dijo, he aquí, todo está consumado. E inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. ¡Wow! ¡Wow! Hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. El Señor Jesús nunca, óiganme bien, nunca desafió al imperio de Roma o la supremacía de Roma en aquella época. Miren ustedes ustedes se acuerdan de el rey Constantino. Muchos años después, 300 años después, la madre de él tuvo un sueño donde sueña con que alguien le muestra una cruz y le dice, con este símbolo vencerás. Estaban en guerra contra pueblos vecinos muy terribles y él era el emperador de Roma. Y ese símbolo que era la cruz fue puesto en los estandartes y Constantino ganó la guerra. A partir de ese momento, Constantino prohibió en todo el imperio romano la crucifixión, el método ese de ejecutar a un prisionero o a un delincuente en la cruz. Y lo hizo por respeto a lo que es el símbolo. La cruz es el símbolo del sacrificio. Óiganme bien, es un símbolo, es un símbolo. Entonces, meditando un poco sobre este símbolo, sobre lo que fue la cruz, ha sido uno de los métodos de sacrificio y de muerte y de castigo más terribles, más cruel de la historia de la humanidad. Porque una de las cosas que hace la crucifixión es que prolonga la agonía de la persona. Era cruel, era una forma muy cruel. Y dicen los historiadores que fue una forma que se inventaron los asirios, pero muchos, como en el siglo VI antes de Cristo, eso era muy antiquísimo. Bueno, esto decían los romanos, esa era la historia que ellos decían, que no, eso que usamos nosotros lo inventaron los asirios, no lo inventamos nosotros, pero ellos era como para tratar de excusarse de que ellos no se inventaron ese tema, ese cruel sacrificio de la cruz. Eso lo hacían para que la gente no creyera que ellos eran tan malos como decían que eran. Y esa forma de muerte fue imitada por muchos ejércitos, por muchos imperios, desde tiempos antiquísimos, todo lo que era la zona del Mediterráneo, en Europa, en casi todos esos pueblos se utilizó la crucifixión. Alejandro Magno la utilizó, él la implantó 200 años atrás de la muerte del Señor. 200 años más atrás, después de que apareció en Oriente, él la asumió para su reino.
y se usaba más que todo como para humillar, era una muerte cruel, humillante, donde se exponía al criminal a la vergüenza pública y se usaba para castigar a criminales terribles y sobre todo también a personas que se levantaran contra el imperio. Era una muerte horrible, mis amados. La persona moría por asfixia, asfixiada. El peso del cuerpo llegaba un momento en que los músculos del pecho y los brazos se cansaban, no podían levantar. Cuando nosotros respiramos, levantamos nuestro diafragma o el pecho, lo levantamos. Pero era tal el peso y el cansancio que la persona ya no podía respirar y moría por asfixia. Pero muchas veces, no siempre, pero con el Señor lo hicieron. Se flagelaba al preso, al reo, se flagelaba, se le daban azotes con un látigo muy especial, llamaban el flagrum, así se llamaba. Miren, los romanos, ellos fueron muy dispendiosos para inventarse métodos de castigo terribles. Y ese flagelo romano era algo terrible, era como en una vara, colocaban, tejían varias ramas de cuero y en las puntas de esas ramas de cuero, de esos lazos de cuero, amarraban pedacitos de hierro o huesos de animales, de cabras o sí, huesos pequeños. Generalmente eran huesos de la columna de los animales. Y con esto golpeaban a la persona. Y el castigo era impresionante porque causaba mucho dolor, mucha laceración a la persona y una gran pérdida de sangre. O sea, el Señor fue golpeado de esa forma en ese castigo intenso. Era un castigo terrible y era una gran pérdida de sangre, como les decía. Ellos utilizaban la flagelación, los romanos, como una forma de disuasión. Pero si a esto le sumamos la cruz ya era para delitos terribles, para los grandes criminales. Y los que pidieron la crucifixión fueron los mismos judíos. Ellos fueron los que pidieron la crucifixión. Crucifícale, gritó alguien entre la multitud. Y los sacerdotes hacían como de especie de jurado y dictaban sentencia juntamente con el sumo pontífice allí en sus reuniones. Y eso fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Por eso, todo ese proceso. Ayer miraba anoche una película sobre la crucifixión. Y bueno, algunas cosas no corresponden. Por ejemplo, ahí muestran a los dos ladrones que iban hacia el Calvario acompañando, no, iban también a morir. Llevaban un tronco aquí atravesado en la espalda, no llevaban cruz. El Señor Jesús tampoco llevó cruz. Él llevó un madero aquí horizontal sobre sus hombros. Ese madero tenía un nombre, se llamaba el patibulum. Él no llevó una cruz, llevó el patibulum. Entonces, ese fue el que el Señor llevó allí hasta el Calvario. Luego, al llegar allí, a ese patíbulo lo ataban y le ponían clavos. Los clavos no eran en la mano, los clavos eran aquí en la muñeca, porque en la mano no aguantaba el peso y se podía rasgar la mano y caerse la víctima allí en la cruz. Entonces fue clavado a la cruz. Después de ser clavado era levantado y pegado a otro árbol que es un poste vertical. Se llamaba el estítipe, el estípite, así se llamaba, ese poste
a donde colgaban el patíbulum. Acuérdate, mis amados, uno habla de esto y es terrible. O fue terrible. Entonces, según los evangelios, dice que el Señor murió muy pronto. Él había sido muy golpeado. Por eso a veces cuando se muestran en las películas, muestran a un Jesús alto, fornido. No, Jesús era un carpintero, un hombre común y corriente. Siendo judío, era más bien de estatura baja. Bueno, había en algunas regiones donde había personas un poco más altas, pero él era un hombre común y corriente. No era como un ladrón, esos ladrones que iban por los montes y hacían cosas, eran normalmente gente ruda. No, el Señor no. Él era un predicador. Él echaba discursos en los lugares donde podía. Era un maestro. Entonces, además de la flagelación, con el flagrum y la crucifixión tan terrible, él murió muy pronto. Después de ser crucificado, murió muy pronto. Por eso ellos utilizaban una lanza, porque los pulmones de las personas se llenaban de líquido, generalmente sangre o del mismo cuerpo, al meter la lanza en el costado. Dice la historia que brotó agua y sangre. O sea, sus pulmones estaban ya llenos de sangre y de agua. Él murió también por asfixia. Fue una muerte terrible, terrible, terrible. Entonces, uno se pregunta, pero ¿por qué tanta crueldad? Y sobre todo con él, tanta crueldad. Decían en aquella época, tenían un dicho: entre más terrible es la imagen, más efectivo es el castigo. Porque había que mostrarle a todos, a los delincuentes, a los ladrones, a los que se levantaban contra el imperio, había que demostrarles que si lo hacían, así terminarían. Y ese era un castigo humillante, atroz, terrible, terrible, mis amados. Hubo una revuelta en Roma mucho tiempo después. Hubo una revuelta de unos esclavos. Acuérdense ustedes que Roma tenía esclavos y muchos de esos esclavos los utilizaban en los coliseos, donde los ponían a luchar entre sí o a luchar contra fieras, contra tigres, leones, aún osos también. Y uno de esos esclavos, de esos gladiadores, se llamaba Espartaco. Es muy común, muy conocido, porque hubo una película famosa hecha por Kirk Douglas, creo que fue, si no estoy mal. Bueno, y ese hombre, se llamaba Ben-Hur. Bueno, este hombre lideró un levantamiento de esclavos contra el imperio y ellos fueron derrotados en lo que se llamó la Tercera Guerra Servil, así se llamaba, o se llamó esa guerra. Y fueron capturados 6.000 de estos esclavos rebeldes que se levantaron contra el imperio. Y fueron crucificados los 6.000 en un camino, a lo largo de un camino que se llamaba la Vía Apia, que estaba desde Roma hasta un pueblito cercano que se llamaba Capua. Y fueron crucificados allí los 6.000. Y esto lo hacía el imperio para mostrarle a los que se levantaban contra el imperio, mostrarles que eso les pasaba si ellos se levantaban contra el imperio. Era un imperio terrible. Entonces, ese era un mensaje duro, directo, contra aquel que se levantara contra el imperio. Miren ustedes que la acusación contra el Señor Jesús fue
que él dijo que era rey, se declaró rey. Y en aquella época alguien que dijera, es que yo soy el rey, estaba yendo contra el imperio, tenía que ser muerto. Y ellos eh, eh, lo hacían, digo yo he llegado a una conclusión. El Señor Jesús fue muerto por política. En aquella época los que más se rebelaban contra el imperio eran el pueblo judío. Ellos muchos se levantaron, y aún después de que el Señor Jesús murió, hubo una revuelta terrible. Entonces, la pregunta es por qué los judíos entregaron, los sacerdotes, el Sanedrín, entregó al Señor Jesús, porque el pueblo lo amaba. Ellos no lo amaban porque el Señor Jesús los cuestionaba mucho por la falsedad de su fe, más que todo. Entonces, el pueblo amaba al Señor Jesús, había hecho milagros, había dado de comer a mucha gente, y ellos pensaron, si ponemos a este hombre para que sea muerto y que todo el mundo lo ama, es como dijéramos, como el mejor caldo de cultivo para hacer una revuelta, porque ahí se va a levantar todo el mundo, porque mataron al maestro. Más que todo por eso lo hicieron, por matar a un inocente que todo el mundo quería, y levantaron testimonios falsos, en fin, tú lo conoces, tú lo sabes. Pero el propósito político de ellos era ese, porque miren ustedes que Pilato, él como dijera, a él le encantó, le gustó conocer al Señor Jesús, y él quería conocerlo. Y acuérdense ustedes que la esposa de Pilato va y le dice, no te metas con ese hombre, no hagas nada contra él, porque yo he tenido sueños terribles con ese hombre, cuidado. O sea, llegó un momento en que Pilato, y hay inclusive una carta, es una carta apócrifa, que supuestamente la escribió Pilato, es una carta hermosísima, hermosísima, un día de estos vamos a hablar de ella. Es una carta hermosa que escribió Pilato de Jesús, porque dice la historia que él con el tiempo se convirtió. Inclusive Herodes, que era otro gobernador de otra provincia, Herodes dice que él se alegró cuando le dijeron, le vamos a llevar a Jesús, el Nazareno, el predicador, lo vamos a llevar para que tú des una opinión para justiciarlo, porque él era Galileo y Herodes era el gobernador de la Galilea. Entonces, le corresponde a usted. Y se lo llevaron. Dice la escritura que Herodes se alegró. O sea que el imperio no tenía nada contra el Señor, y él nunca dijo nada contra el Señor. Acuérdense ustedes que los judíos, los sacerdotes, trataron de que en algún momento él dijera algo, cualquier cosa contra el imperio. Así lo único que ellos pudieron decir que dijo el Señor contra el imperio fue que en algún momento él se declaró rey, no de este mundo. Es que él se declaró rey, y el que dice que es rey está en contra del César. Y nosotros amamos al César. ¡Qué hipócritas! Entonces, fue ejecutado el Señor como dijéramos, como una especie de chivo expiatorio, para que la gente se levantara contra el imperio. Y después de la muerte del Señor Jesús, vinieron secuencialmente muchas guerras entre el pueblo judío y Roma, hasta el punto que vino un gran general llamado Tito Vespasiano, en el año 70, como 20 años después, y él aplastó una rebelión en Jerusalén y destruyó la ciudad. Destruyó el templo y destruyó toda la ciudad, los muros de Jerusalén, todo eso, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, nosotros debemos entender todo el engaño de los sacerdotes del templo, todo el engaño del pontífice, de todos ellos, era para buscar un chivo expiatorio, para poder soliviantar al pueblo que se levantara contra
el Imperio Romano. Y en aquella época no había una ejecución, una muerte más terrible que esa muerte. Y eso era un mensaje directo del imperio contra los que se quisieran levantar. Porque supuestamente a él lo crucificaron por haber dicho que era rey. Y si alguien dice que es rey, quiere decir que se levanta contra el imperio. Ajá. Entonces estaban buscando, era un chivo expiatorio. No lo querían. Dijeron, este es el adecuado. La gente lo ama, la gente lo quiere, y si lo mata el imperio, la gente se va a levantar contra el imperio. Es decir, digo yo, la razón humana propuesta por los judíos, los sacerdotes del templo, por los fariseos, los saduceos, todos ellos, para buscar el chivo expiatorio, para levantarlo, que maten a un inocente que el pueblo amaba. Entonces el pueblo nos va a colaborar. Duraron esclavos muchos años. Recuerden ustedes, hasta el Tito Vespasiano en el año 70 aplastó la rebelión más grande y destruyó Jerusalén. Entonces, mis amados, nosotros vemos esta historia, una historia real. La vemos como un acto de amor. Ese fue el acto de amor más grande que alguien haya podido hacer por alguien, y sobre todo por nosotros, la humanidad. Se cumplieron absolutamente todas las profecías allí en la cruz del Calvario, todas. Pero el Señor venció la muerte. Al tercer día resucitó. Y de eso vamos a hablar el domingo. Ese fue un sacrificio voluntario. Él lo sabía. Él sabía y conocía todo. Él sabía cada paso porque todo estaba ya profetizado. El Señor lo sabía. Y Él puso su vida allí en la cruz del Calvario. Dios humanizado, humanado, como un cordero perfecto para el sacrificio de perdón de pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos desde ese día hasta el día de hoy. Ese es el sacrificio de la cruz. Puso su vida allí en la cruz del Calvario, nuestro amado Señor Jesús, por todos y cada uno de nosotros, por la salvación de la humanidad. Y lo único que nosotros podemos hacer, porque allí merecíamos estar todos nosotros allí por nuestros pecados y delitos, allí en la cruz del Calvario, pero Él fue por nosotros, para salvación nuestra. Entonces nosotros aceptamos como dijéramos, ese sacrificio lo aceptamos como una especie de documento de liberación de nuestra maldad y de nuestros pecados. Él fue allí a la cruz por ti, por ti, por ti, por todos nosotros, para salvación. Aceptemos la salvación, aceptemos esa muerte de Cristo Jesús, aceptémosla en propiciación por nuestros pecados y entreguemos nuestra vida al Señor, entreguémosla a Él. En algún momento, cuando estemos en la presencia del Señor, todos, porque en algún momento todos estaremos allí, siendo juzgados, vamos a entender muchas cosas mejor. Por ahora lo entendemos como el acto de amor más grande que alguien haya podido ejecutar, hacer por toda la humanidad, por todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario por los pecados tuyos y míos. Gracias, Señor. Oremos al Señor. La palabra dice que Él llevó en la cruz del Calvario, aún llevó nuestras enfermedades. Si estás enfermo, vamos a orar. Oramos hoy por Blanca y Harold, por Luz Marina, Toro, por Jorge y Yolanda Dufo, por Amparito y Guillermo, por Tina y Yu y toda la casa allí en los Estados Unidos, por Rocío,
por Moisés y sus 3 hijos, por María Cruz Sierra, en Chiscas, Boyacá. Grandes recuerdos, te amamos María, te amamos. Tenemos recuerdos hermosos contigo. Estelita Reyes también. Y hoy oramos también por todos aquellos que sufren cualquier enfermedad en este momento. Recordemos que el Señor Jesús fue a la cruz no solo por nuestros pecados, sino por nuestras enfermedades. Por los méritos que Él hizo allí en la cruz, nosotros pedimos la sanidad para nuestro cuerpo. La palabra dice que por su llaga, porque Él fue toda una sola llaga, no fueron llagas, fueron una sola, allí en la cruz del Calvario. Por su llaga, todos nosotros fuimos sanados. Amén. Y fuimos salvados. Amén. De enfermedades tanto físicas como enfermedades espirituales. Amén. Señor, Padre bueno, oh mi Señor, hoy, Señor, entendemos el sacrificio de la cruz. Había necesidad de un Cordero perfecto para que todos los pecados de la humanidad fuesen redimidos. Y tú, mi Jesús, el Hijo de Dios, el Rey sobre todos los reyes, el Rey de reyes y el Señor de señores, entregó su vida física en la cruz del Calvario, como el sacrificio perfecto por todos y cada uno de nosotros. Allí fue golpeado, humillado, escupido, insultado, crucificado. Allí expuesto para derrota del mundo de las tinieblas. Y derrotó en la cruz del Calvario el mundo de las tinieblas. Ahora, Señor, hemos aceptado ese sacrificio en salvación nuestra. Hemos aceptado a Cristo en el corazón. Lo llevamos en el corazón, pero ahora para salvación. Ahora damos gracias y gloria a Dios por la muerte de Cristo en la cruz. Él ya no está allí. Él ya no está, porque Él bajó de la cruz. Él se levantó de la muerte, venció la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual y la muerte emocional. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu Hijo, gracias. Gracias. Fue algo terrible, de las cosas más terribles que han pasado en la humanidad. Pero así tenía que ser, a causa de nosotros, de nuestros pecados. Señor, tú nos has perdonado. Ahora, Señor, caminamos hacia la salvación eterna. Hacia ella caminamos. Fortalécenos, Padre, cada día, que ese sacrificio en la cruz del Calvario no haya sido en vano. Que en todos y en cada uno de nosotros sea valioso para nosotros, para la salvación de cada uno de nosotros. Aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas y como nuestro Salvador. Aceptamos su muerte como la muerte nuestra. Hemos muerto al pecado, a las cosas del mundo. Ahora caminamos, Padre bueno, hacia ti, hacia la eternidad contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado. Gracias, Jesús. Amén. Y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga en este día. Que sea un día para nosotros, es un día de gozo. Aun cuando recordamos una historia terrible de dolor y sacrificio, al mismo tiempo es un momento de gozo, de saber que nosotros éramos los que debíamos haber estado allí en la cruz, pagando por todos los pecados nuestros. Pero el Señor Jesús pagó por nosotros. ¡Qué maravilla! Dios les bendiga, que tengan una Pascua feliz en familia. Dios les guarde.